Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Les puedo pedir una vez más que me acompañen a orar por el mensaje de hoy. Hoy vamos a estar hablando, como les decía, hemos estado viendo una serie increíble que a mí me ha impactado mucho en lo personal, Testigos de la Cruz, y hemos estado viendo los sufrimientos, el proceso de la crucifixión de Jesús a través de muchos testigos. Empezamos con Poncio Pilatos, estuvimos hablando de Barrabás, las mujeres que estaban a los pies de la cruz del Señor, Juan, su discípulo cercano. Y sabe, a mí yo nunca había estudiado con tanto detalle la crucifixión, pero ahora que me metí tanto por escuchar las prédicas, por también hacer este mensaje, les puedo decir que mi corazón se ha avivado muchísimo, que se ha despertado en mí un deseo por honrar al Señor como nunca antes, por conocerlo más, por estar más cerca de Él, por dar un mejor testimonio de Él. Y yo creo que eso es lo que esto debería lograr cuando lo vemos a Él en esa cruz. Entonces, yo quiero que oremos un momento. Venimos de un tiempo de alabanza y a veces uno entra corriendo y está agitado, pero yo quiero que me acompañe a cerrar sus ojos y a orar. Y Señor, queremos poner esto en tus manos, Señor. Que seas tú el que nos hable, que seas tú, Señor, el que hoy toque nuestros corazones y abras nuestros ojos para ver lo que tú quieres que veamos, Señor, para poder ver tu amor, para poder conocerte, Señor. Y si hoy venimos acá y no te conocemos o no teníamos planeado estar aquí, Señor, que tú hagas un milagro en nuestras vidas, que tú transformes nuestras vidas, Señor, porque no podemos ser los mismos después de ver tu ejemplo en la cruz, Señor. Padre, que hoy podamos tener nuestra atención en lo que tú hiciste en ese lugar. Dejamos de lado toda distracción, dejamos de lado cualquier cosa, Señor, cualquier problema en la casa. Señor, queremos dejarlo de lado porque no hay mejor lugar en el que podamos estar. Porque tú tienes el control y lo que tú planeaste para este momento es que escuchemos tu palabra y nada más, Señor. Queremos honrarte con eso también. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Bien, qué bueno, gloria a Dios. En este culto vinieron los gritones porque en el pasado estábamos un poquito callados. Y aquí tengo a mi amiga Steph, que siempre me motiva. Entonces, soy Frexon, para los que tal vez no me hayan visto antes, y estoy sirviendo en el grupo de Real, con los jovencillos de 18 a 25, incluyéndome. Y bueno, ¿sabe? Hoy vamos a ver el último testigo de Jesús en la cruz,
Y yo jamás pensé que me iba a identificar tanto con este testigo. Y quería contarle un testimonio, ya después va a entender por qué, pero cuando uno ve todo esto, y si usted va a su alrededor y ve, hoy hay 160 y algo de personas en este momento en el campamento de Compás, y por eso se ve un poquito más vacío, pero hay un montón de gente. En el culto de 9 también había un montón de gente. Está el culto de Santa Ana con un montón de gente. Ayer tuvimos culto unido de Real y Radical y éramos un montón. Y sabe, cuando uno ve esas cosas y tal vez si uno no tiene el contexto, uno puede sacar ciertas conclusiones que no son del todo ciertas, pero yo le quiero contar algo. Yo he sido testigo de algo que el Señor me permitió ser testigo y he sido testigo de lo que el Señor ha hecho en esta iglesia a través de los años. Yo tengo 14 años de estar acá. Aquí conocí al Señor. Llegué a finales del 2012 y había una característica que tenían el 99 o creería yo que el 100% de las personas que estaban en ese momento. Yo no fui los primeros en llegar, fui como de los segundos o terceros, ya no me acuerdo muy bien, fue hace muchos años, ni siquiera habían nacido algunos aquí. Jamás pensé que iba a decir eso, pero ya me llegó la hora. Eh, pero, ¿sabe? Fui como de los segundos y terceros en llegar y en ese momento éramos como entre 30 y 50 personas. Y desde los líderes, desde los pastores hasta los que estábamos sirviendo, ¿sabe? Ninguno era una persona que haya tenido un bagaje religioso o de servicio al Señor súper fuerte, hijos de pastores o que tu abuelo o que tu padre o tu tatarabuelo fueran pastores y bien, era una línea de pastores, ¿sabe? Éramos personas tan quebrantadas, éramos personas que no conocían nada del Señor, tal vez lo que en algún momento habíamos escuchado en alguna misa o cosas por el estilo, lo que uno ve en Semana Santa, pero no éramos personas que hayamos crecido con la instrucción del Señor. No éramos personas que teníamos como esa inclinación a buscar al Señor. Fue que simplemente el Señor fue sacándonos de las calles, de familias disfuncionales y nos fue metiendo en su propósito. Porque ninguno, y se lo puedo asegurar, hoy tal vez no está nuestro pastor Derek, pero ninguno, ni Derek, ni Daniel, tenían pensado que esto iba a pasar. Y que iban a estar sirviéndole al Señor de esta manera. Y que íbamos a estar guiando y liderando gente al Señor. Ninguno tenía planeado eso. Todos teníamos otros planes. Yo siempre cuento esto en los campamentos cuando me tocaba predicar y dar algún testimonio, pero yo ya tenía, cuando yo llegué a esta iglesia a los 19 años, hoy tengo 34, cuando yo llegué, yo tenía mi vida perfectamente planeada, a qué edad me iba a casar, en qué iba a trabajar, todo, en serio, estaba medidísimo y me estaba yendo bien, como que parecía que lo iba a lograr, pero sabe, un día estaba en mi trabajo, el primer trabajo que tuve haciendo la práctica profesional y Dios envió a Andrea, la esposa del pastor, y me invitó a la iglesia, a un grupo de jóvenes. Y sabe, yo acepté porque me sentía muy solo, no tenía amigos y quería socializar un poco y ahí vi algunos videos y vi que eran medio locos y yo dije, ay, quiero ser parte de eso, qué chiva, pero yo quería socializar, quería como conocer gente y llegué ese sábado y sabe, desde ese sábado hasta el día de hoy, aquí sigo. Y sigo, ¿sabe por qué le digo esto? Sigo aquí y hoy el Señor me tiene aquí. Y yo le puedo decir con la firmeza de mi corazón que hoy estoy aquí, no porque haya tenido una inclinación religiosa a estar aquí, sino porque un día me encontré con esa cruz y entendí. No entendí, el Señor me hizo entender porque yo no soy capaz de entender nada sin Él. El Señor me hizo entender cuánto me amó y hoy puedo declarar que Él es el Hijo de Dios, que murió por mí. Y sabe, cuando usted ve todo esto y entiende que Dios hizo todo eso,
que Dios ha hecho todo esto a través de personas tan quebradas, a través de, ¿sabe? Gracias a Dios que puso a doña Elvia y a doña Jenny para arreglarnos en el camino. Porque si hubiera sido por nosotros, pero cuando usted ve eso, usted entiende que la obra no es de hombres, sino que es de Dios. Y Él escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer a lo que es. Así de increíble, así de bueno es nuestro Señor. Aun cuando no lo andamos buscando, Él nos llama a su propósito y nos hace parte. Y yo creo que el testigo que vamos a ver hoy se puede identificar mucho con ese testimonio, porque yo me identifiqué mucho con el de él y me vi en él. Y quiero que me acompañen a Mateo. ¿Están conmigo? Amén. A Mateo 27, capítulo 27, versículos 45 al 54. Vamos a leerlo. Y estas son las últimas 3 horas de la agonía de Jesús, desde las 12, que es la hora sexta, hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. Esto es lo que vamos a leer. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña se la dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. El testigo que hoy vamos a ver es el centurión romano. Marcos dice, lo escribe de una forma que me gusta mucho, Marcos 15:39, si me lo pueden poner. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y si me ayudan a poner ahí la imagen. No, la otra. No, la otra. Perdón, esa misma. Entonces, esta es la escena. Está este centurión frente a Jesús. Él está muy cerca en sus últimos momentos de agonía. Él lo escucha clamar, él lo escucha cómo muere. Y vamos a dejarlo ahí un poquito como para estar un poquito en la escena. Pero sabe, quiero contarles un poco de este centurión. Y me voy a alargar un poquito en este contexto. Les voy a dar mucho contexto, pero les prometo que va a valer la pena. Les prometo que va a ser de bendición. Porque, sabe, le voy a ser muy honesto. Yo les dije en mi testimonio que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no pareciera. Y cuando Derek me dijo, vas a predicar sobre el centurión romano, yo dije, ¿qué voy a hablar sobre el centurión romano? Me parecía el más insignificante de los personajes, me parecía alguien que simplemente estaba ahí y ya. Y sabe, eso es lo que uno como hombre piensa. Pero Dios tiene planes muy diferentes con nuestras vidas. Él no es como nosotros. Porque nosotros vemos lo que ve el hombre, pero Él ve otra cosa. Y aprendí muchísimo. Por eso quiero que me acompañen a ver la historia de este hombre, de este centurión que está ahí frente a Jesús, para contarles un poco,
Probablemente este hombre estuvo con Jesús desde la flagelación hasta la crucifixión, hasta su muerte. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Poncio Pilatos, bueno, en el Imperio Romano, los centuriones y su grupo de soldados eran los encargados de las crucifixiones. Entonces, el gobernador les daba la orden y el centurión se encargaba de todo lo demás. Un centurión era un hombre que dirigía aproximadamente entre 80 y 100 soldados romanos. Estaban a su cargo. Y ellos se encargaban en la sociedad romana de mantener el orden público, de ejecutar los castigos a los malhechores y de supervisar a los soldados que están a su mando. Entonces, el proceso judicial de una crucifixión era de esta manera. Venía Pilato, daba la orden y el centurión tenía la responsabilidad de la ejecución. Y los soldados que estaban a su cargo se encargaban de todo lo demás, se encargaban de custodiar al condenado, llevarlo al lugar de ejecución, clavarlo en la cruz y vigilarlo hasta la muerte. Generalmente, el proceso de crucifixión, yo siempre me imagino esa escena, esa procesión, era una procesión cuando los llevaban a la cruz. El centurión estaba a caballo, guiando la procesión, detrás venía un mensajero, un heraldo, gritando los crímenes del condenado. Entonces ellos estaban en todo el proceso. Pero, ¿sabe? Yo quiero que entendamos a la persona que está detrás de este rol, porque eso es muy importante. Muchos historiadores dicen que los centuriones era el pilar fundamental del ejército romano. O sea, era la columna vertebral, era lo más importante. ¿Por qué? Porque ellos tenían a cargo 100 hombres, una centuria, y el ejército romano se organizaba en centurias. Entonces, si ellos se organizaban de esta manera, ¿qué era ahí lo clave? Que el que dirigía a cada centuria fuera una persona capaz, porque de eso dependía la eficiencia de sus, ¿cómo se dice? Bueno, lo que hacían, ¿verdad? De sus procesos, de sus guerras, dependía de estos líderes que eran los centuriones. Entonces, cuando yo, ¿puedes ponerme la imagen del centurión? Perdón, la otra, ahora sí, la que seguía. Esa, ahí, esa está muy bien. Cuando yo pensaba en un centurión, yo antes de leer, de indagar un poco, yo me imaginaba como así alguien loco, súper violento, que era capaz de, ¿verdad? Como en las películas, de matar a un montón y nada más volverse loco y ya súper airado. Y no, realmente no tenía que ser una persona así. De hecho, buscaban que no fuera una persona así. Tenía que ser una persona controlada de temperamento. Tenía que ser una persona disciplinada, mentalmente muy estable. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tomar decisiones bajo presión. Decisiones muy fuertes, tenían que evitar el pánico, tenían que dejarse llevar por emociones, por situaciones y pensar con sobriedad. Y ellos tenían que también asegurar que su grupo fuera obediente, que su grupo fuera ordenado. Entonces no se buscaba que fueran violentos o temerarios, sino firmes, líderes, valientes. Tampoco podía ser alguien incrédulo. No podía ser alguien que se dejara llevar fácilmente por corrientes, por pensamientos, por ideas, porque era un hombre que tenía que tener una lealtad hacia Roma. Él tenía que ser muy firme en su pensar. No era alguien débil emocionalmente, no era alguien que se impresionara fácilmente. Era un hombre entrenado para responder a la muerte como si nada. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ellos recibían un salario que era más o menos de 10 a 20 veces más de lo que ganaba un soldado raso. Pero igualmente ellos tenían que estar en la batalla. Ellos en la línea que hacían de guerra, ellos estaban al final, ellos tenían que pelear todas las batallas también. Entonces ellos, como eran tan valientes y a la vez tenían tanto dinero, ellos gozaban de mucho respeto. Ellos tenían mucho respeto de la sociedad romana, los veía como personas importantes, con personas con una buena reputación. Pero, ¿cómo usted se aseguraba que la persona que estuviera ahí cumpliera esas características? Bueno, resulta que para llegar a ser centurión había que servir en el ejército romano como un soldado normal de 10 a 20 años. Imagínense.
no era cualquier persona la que llegaba a esa posición. Era algo que iba a conllevar mucho sacrificio. Era algo que iba a conllevar que fuera una persona realmente leal a Roma. Que no fuera leal a ninguna otra cosa. ¿Sí? Y de verdad quiero que eso le quede grabado. Porque ¿por qué tenían que servir tanto tiempo? Porque los que estaban al mando, los demás, veían quién era capaz de mantener, justamente, de tener todas esas características. Mira, ¿quién mantiene la calma? ¿Quién no se deja impresionar? ¿Quién es capaz de volarle la cabeza a alguien y estar tranquilo? ¿Quién es capaz de liderar de esa manera? ¿Quién sabe dar órdenes claras? Y así ellos eran promovidos por méritos. Entonces no era un novato. Y sabe, como estos hombres, imagínese usted estar de mínimo de 10 a 20 años como soldado y luego ser centurión y saber que los centuriones con sus soldados se encargaban de las crucifixiones. ¿Usted se imagina cuántas crucifixiones pudo ver este hombre? Era algo rutinario. No era nada que lo impresionara. Era su trabajo. Pero sabe, en el caso de Jesús, hay algo que a este hombre lo quebranta. Y cuando usted ahora entiende el contexto, cuando usted entiende que no tenía que ser una persona crédula, y usted ve que este hombre, y sabe, me gustó mucho esta imagen, porque usted ve la postura de este hombre, la firmeza en su mente, la convicción en sus ojos, y también el desinterés en cualquier otra cosa que no sea cumplir con su trabajo. Y cuando usted ve que un hombre así está haciendo una declaración tan grande como la que Mateo registra, que este hombre dijo de Jesús, usted ve a esta persona y usted piensa que es la última persona de la que usted esperaría una declaración espiritual profunda. ¿Está conmigo? Sí, amén. Pero ¿sabe por qué este hombre tan firme fue capaz de quebrantarse delante de la cruz? Es porque él vio dos cosas. La primera cosa que este hombre vio fue la forma en la que Jesús muere. Mateo 27 nos relata las últimas 3 horas de Jesús en la cruz, sus últimas horas de agonía. Y sabe, este centurión que vio tantas crucifixiones, ve que Jesús, ante sus burladores, ante los que están ahí difamándolo, atacándolo, él no lanza ningún insulto, él no tiene odio en su corazón, él no tiene, probablemente él veía a los ejecutados y todavía blasfemando contra Roma o maldiciendo a los soldados. Y él ve que este hombre no responde con insultos. Fueron los soldados de ese centurión los que le pusieron a Jesús la corona de espinas, que le pusieron el manto y que lo golpearon con la caña y lo escupían. Y este hombre veía cómo Jesús reaccionaba. Y este hombre que había visto tantas ejecuciones, nunca había visto a nadie reaccionar así. ¿Sabe? Es muy interesante. Para otra prédica, Jesús solamente dice 7 frases desde la cruz. Y la primera frase que Jesús dice es: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y este centurión escucha eso. Y sabe, Jesús, yo cuando estaba leyendo, o sea, me leí tantas veces todas las versiones y algo que me llamó mucho la atención, sabe, Jesús fue tremendamente insultado. Fue insultado por los soldados romanos, fue insultado por su propio pueblo, que probablemente eso no era común con las demás ejecuciones, porque las demás ejecuciones probablemente eran judíos. Su propio pueblo lo estaba maldiciendo. Fue maldecido por sus sacerdotes. Hasta los bandidos, que Derek nos habló de eso la semana pasada, hasta los bandidos que estaban a la par de él, se burlaban de él. Todo era burla, burla, burla.
burla tras burla, y él no reaccionó de la misma manera. Eso es lo primero que él vio. Él vio la compasión de este hombre en su momento de muerte. Él vio la ternura de este hombre hacia los que lo estaban ejecutando en su último momento de muerte, y nunca había visto a nadie así. Pero lo segundo que él ve, imagine qué difícil debe ser impresionar a un centurión. O sea, yo me imagino parado enfrente de ese bichote que vimos, y en serio yo digo, o sea, no hay forma de que lo pueda impresionar. Para impresionarlo tendría que, no sé, ser más grande que él y, no sé, levantar 5 cruces. Pero ¿sabe qué le impresionó a este hombre y que a mí me impacta demasiado? Que ese hombre vio en esa cruz a un hombre tan valiente como el que nunca había visto antes. Nunca en todas sus guerras, nunca en todas sus ejecuciones, nunca en toda su experiencia de vida había visto a un hombre tan firme y tan valiente. Nuestro Señor es valiente. Y sabe, Marcos 15:23 dice que a él, si me pueden poner el versículo, Marcos 15:23 dice: y le dieron a tomar vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Sabe? Esto no es cualquier cosa. Era costumbre a los que estaban siendo ejecutados darles vino con mirra, no para burlarse de ellos ni para calmarles la sed. Era un anestésico, era para calmar el dolor. Era como, ay, pobrecito, ya la está pasando demasiado mal. Era como un acto de piedad, de tener piedad de este miserable que está ahí. Le vamos a dar un poquito de vinagre para que no sea tan fuerte el dolor que sienta. Y Jesús dice, no lo tomó. Y probablemente el centurión se sorprende y dice, ¿cómo no lo vas a tomar? ¿Cómo es que quieres enfrentar este dolor? Pero lo que él no sabía es que Jesús tenía que sentir el dolor completo de nuestro castigo. ¿Sabe por qué? Porque Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades, y dice que Él cargó con nuestros dolores. No, si hubiera usado anestesia, ¿cómo Él iba a cargar con nuestro dolor? ¿Sabe por qué Jesús rechazó la mirra? Porque quiso cargar con el dolor de cada pecador y no tener anestesia. ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de entrega? ¿Qué clase de valentía? Rechazar esta mirra que le estaban dando. Y obviamente el centurión no entendía nada de esto, pero simplemente lo veía y decía, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué parece que esto tiene un propósito y no que simplemente es una víctima? Porque nuestro Señor nunca enfrentó la cruz como una víctima. Él siempre la enfrentó con propósito y con amor. Y fue algo que el centurión nunca había visto. Gloria a Dios, amén. ¿Sabe? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, demostró control y autoridad hasta el final. ¿Sabe por qué? Mateo 27:50, en esta historia, dice que Él clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Gracias al testimonio de los otros evangelios sabemos, Mateo no lo dice, pero los otros evangelios sí. Cuando Jesús clama a gran voz, Él dice 2 cosas. Él dice, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe? Esto es hermoso porque esta frase de en tus manos encomiendo mi espíritu es un salmo que usaba Israel. Era la oración de la noche para irse a acostar y descansar en Dios. Ahí lo puede ver, el Salmo 31:5. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Jesús, aún en su momento de agonía, no está ahí llorando como un pobrecito. Se sigue refugiando en Dios y sigue mostrando su confianza en el plan eterno del Padre para su vida. Y el centurión, aunque no entiende todo esto, ve en su expresión, ve en su forma de hablar,
ve en su forma de morir. Y cuando Él exclama, dice que Él entrega su espíritu. Y sabe, esto es muy chiva. Por eso yo creo que el Señor eligió el griego y el hebreo para escribir su palabra, porque tiene tanta riqueza. Pero cuando dice entregó, es la palabra griega paredoken, que significa algo hecho por voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús expiró y dice que Él entregó su espíritu, fue el momento en el que Él decidió que ya había pagado todo, y hasta que hubiera pagado todo, Él iba a morir. No antes. Él no iba a bajarse de la cruz, aunque podía hacerlo. Y Juan dice algo que se está cumpliendo acá. Dice, Jesús había dicho, porque yo entrego mi vida para volver a recibirla, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volver a recibirla. Ese es nuestro Rey, ese es nuestro Señor. Y sabe, si Él tiene autoridad para entregar su vida cuando Él quiera, ¿sabe qué nos está demostrando aquí? Que Él no quiso entregar su vida hasta que hubiera pagado el precio completo. Él lo pagó completo. Y hasta ese entonces Él decidió morir, no antes. Él no buscó atajos, Él no buscó alivios. Él solo quería pagar por nuestro pecado. Y de nuevo, para alguien que ha visto tantas muertes, que alguien exclame así y muera, es algo muy raro. Y aparte de eso, para agregarle más cosas raras, ocurren un montón de situaciones sobrenaturales en ese momento, cuando Jesús muere. Hay un terremoto, dice que había oscurecido desde las 12 hasta las 3 de la tarde, algo que era imposible, debería ser el momento en que más fuerte esté el sol, se rompen las piedras, se rasga el velo, muertos resucitan. Entonces usted es este centurión, usted escucha cómo este hombre clama, usted ve su actitud ante la muerte y pasan este montón de cosas y usted dice, no, aquí está pasando algo más allá de lo que yo puedo entender. Y él hace una declaración increíble para ser de parte de alguien así. Él dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Sabe qué es increíble? Y yo espero que desde ya esto le pueda hablar a su corazón. Todas estas señales que ocurrieron sobrenaturales, el centurión no las entendió. Yo quería demasiado, o sea, lo estudié qué significaba todo y yo dije, ay, qué chido, voy a venir a enseñarles todo lo que significa todo eso. Pero, ¿sabe? Esos eran señales que los judíos iban a entender muy bien. Y en ese momento, el que hace la única declaración verdadera, el que reconoce lo que ahí está pasando, es un hombre pagano que no tenía interés en estar ahí, que estaba desinteresado, que simplemente estaba cumpliendo su labor. Y un hombre así, tan duro de corazón, dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Yo espero que usted pueda entender la magnitud de eso. ¿Sabe por qué? Cuando este hombre, si me pueden poner el versículo, Marcos 15:39, cuando este hombre dice verdaderamente, él había escuchado que los judíos se burlaban de Jesús por decir que era hijo de Dios, y había escuchado que de la cruz Jesús se dirigía a Dios como Padre. Entonces, él dice, es verdad, ese hombre tenía razón, ese hombre es quien él dijo que era. Verdaderamente es la palabra aletos, y sabe que es algo muy bonito de esto, que esta palabra indica significa una convicción profunda, una certeza. En él no había duda. El centurión declara con certeza que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué era? ¿Sabe qué está pasando aquí? Esta era su afirmación de fe personal en el hombre que está ahí crucificado. ¿Sabe por qué esto es tan grande? ¿Sabe por qué es tan grande que este hombre dé una declaración de este tipo? Porque
él hace una declaración pública y lo hace en un ambiente hostil que a él le puede costar muchísimo más de lo que podemos ver. El centurión era un hombre entrenado para obedecer a Roma. Cuando un hombre tenía que, se metía, perdón, ya se me enredó todo. Cuando un hombre iba al servicio militar, él tenía que hacer el sacramentum, que era el juramento en el que declaraba a César como su Señor. ¿Sabe? Decir que Jesús es el Hijo de Dios para él tiene una connotación política muy fuerte. Y yo sé que todavía les estoy dando mucho contexto, ya casi termino, pero les prometo que va a valer la pena. ¿Sabe? Aparte de eso, los emperadores romanos podían recibir títulos divinos. A Augusto se le llamaba Divi Filius, el hijo del divino. Y ellos tenían que creer en eso. Y ellos tenían que jurar lealtad a eso. Entonces, cuando usted entiende eso y ve a un oficial romano diciendo, este es el Hijo de Dios, podía sonar casi como una declaración de revolución contra Roma. ¿Y sabe qué es lo impresionante de esto? Que si este hombre está declarando esto, está declarando algo que va totalmente en contra de lo que él cree. Porque lo que él cree es lo que Roma le enseñó. Y para Roma, el poder se demostraba en la fuerza, en la victoria y en la dominación. Pero sabe que es lo increíble que este hombre reconoce esa realeza de ser hijo de Dios. Este centurión reconoce esa realeza, reconoce ese poder, reconoce esa autoridad, no a través de alguien que está siendo dominante. ¿No le parece increíble? Reconoce esa autoridad cuando ve el sufrimiento, cuando ve la mansedumbre, cuando ve la entrega de ese hombre en la cruz. ¿Qué diferencia de ver el testimonio de Jesús a los ideales de Roma? Y en un segundo, usted puede ver el milagro en su corazón. En un segundo, todo lo que se está revolucionando en su mente, en su corazón. Este hombre no se supone que debió haber dicho eso. No se supone que debió haber reconocido eso. Pero la gracia de Dios le alumbró el corazón. Y este hombre declaró lo que sus sacerdotes no pudieron ver. Que ese que estaba ahí en la cruz era el Hijo de Dios. Amén. ¿Sabe? Si ese rumor se esparcía, si esa confesión se esparcía, él perdía su trabajo. Y hubiera sido muy peligroso. Y la confesión de él es tan grande porque tocaba 3 cosas para él, 3 lealtades. Y yo quiero que usted piense en esto. Esa afirmación iba en contra de su lealtad política al César, iba en contra de su lealtad profesional a Roma, iba en contra de su lealtad personal, de su identidad. Iba en contra de todo eso. ¿Y sabe por qué me encanta esto? Porque yo creo que esto nos puede hablar del testimonio, de lo que es recibir y creer en el Evangelio, de lo que es creer en Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sabe qué es creer en Jesús como el Hijo de Dios? Es dejar de lado todo a lo que le ha sido leal durante toda tu vida, todas tus creencias, todo tu bagaje, toda tu historia. Y creer que un hombre te amó de esa manera y entregarle tu vida. Y confesar con tu boca que ese hombre es el Hijo de Dios que vino a salvarte. Esa es la connotación. Ese es el peso de la salvación. Es algo fácil, si lo podemos ver de esa forma, porque Él fue el que ya pagó. Dejar nuestras lealtades a sus pies no es nada cuando Él estuvo en la cruz dando este testimonio tan poderoso para nosotros. Ese es el Evangelio. Si hoy vienes por primera vez, yo quiero decirte que eso es como tú pasas de muerte a vida. Tú dejas las lealtades que has tenido en tu corazón y crees en el Hijo de Dios y crees que murió en la cruz por ti. ¿Sabe? Ya para terminar esta parte. ¿Están aburridos? No.
¿Están siendo edificados? Bueno, gloria a Dios. El Señor es bueno. ¿Sabe? Los predicadores en la historia decían, ¿cómo es que Mateo tuvo tantos detalles sobre la crucifixión? Ellos decían que probablemente Mateo fue a entrevistar a uno de estos soldados. Yo creo que Mateo pudo haber hablado con el centurión. Pero ¿sabe? Hay algo muy chiva que se lo voy a contar y le aclaro que esto viene de la tradición cristiana. Esto no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso fue escrito muchos años después. Pero es una tradición bien creída y es sobre este centurión. Este centurión tiene un nombre y se llamó Longinos. Y esto está en un escrito apócrifo que es el Evangelio de Nicodemo. Y es increíble lo que dice. Dice que este hombre dejó su vida militar y se dedicó a predicar el Evangelio. ¿Me pueden poner la imagen de San Longinos? Esta es una imagen de cómo lo pintan ahora en la tradición ortodoxa. Pero ¿sabe? Imagínense haber hecho esta declaración y al día siguiente ir a su trabajo y pensar, ya esto no tiene sentido. Ya no le puedo ser leal a esto. Ya no puedo decir que César es mi Señor. Ya no puedo decir que quiero vivir para esto. Quiero vivir para algo más. Dicen que este hombre dejó el ejército y se fue a Capadocia a predicar el Evangelio. Y él no predicaba como un apóstol súper entrenado, ni como un rabino súper experto. Él predicaba como un testigo de esa cruz, de lo que vio ese día, de cómo vio morir al Hijo de Dios. Y dicen que muchos creyeron con su testimonio. Pero sabe, Roma no deja escapar fácilmente a los que desertan. A este hombre lo empezaron a buscar por mucho tiempo. Y dicen que un día este hombre estaba en este lugar y ahí ministraba y servía al Señor. Y dice que lo andaban buscando y los soldados llegan a su casa. Y dice que este hombre, ellos no sabían que era él exactamente, sino que entraron a su casa, él los invitó a pasar, dice que les sirvió la mesa, les dio comida, y cuando les dio de comer, él les dijo, yo soy el hombre al que andan buscando. Y dice que ellos se quedaron impresionados y que le tuvieron lástima y que quisieron no hacerle daño, pero él les dijo, no voy a huir de mi destino, hagan lo que tienen que hacer. Y este hombre se lo llevan y es decapitado y muere como un mártir. ¿Sabe qué es increíble? El hombre que una vez vigiló una ejecución, ahora caminaba hacia su propia ejecución. El que una vez vivió para la autoridad romana, murió como siervo de Dios. Y ahora lo pintan no como un soldado, sino como un testigo, como un discípulo. Y eso es lo que la cruz puede hacer cuando se ve de cerca. Amén. Yo no sé si usted se puede identificar con eso. Yo me puedo identificar con eso. El testimonio de Longinos, siguiendo la tradición, nos muestra dos cosas. Primero, que la cruz no es un evento de sufrimiento normal. Es el lugar donde mejor podemos ver la identidad de Jesús, de quién es Jesús. Jesús no fue un profeta más, si me pueden ayudar a ir pasando. Jesús no fue un profeta más. Jesús no fue un mártir más. Su testimonio muestra que Él es el Hijo amado de Dios, nuestro Salvador, que vino a pagar por nuestros pecados. Solo el Hijo de Dios podía enfrentar una muerte así. Solo el Hijo de Dios podía convencer a un hombre así. Solo el Hijo de Dios podía demostrar tal amor en sus ojos, de convencer a un hombre tan endurecido en un momento tan sensible. Y sabe, cuando yo pienso en eso, yo creo que nosotros muchas veces no sabemos y no entendemos la clase de Salvador que tenemos.
Cuando yo estudiaba la crucifixión, yo decía, Señor, no entiendo el tipo de Salvador que tengo. A veces me asusto tan fácilmente, a veces tengo temor tan fácilmente, a veces me preocupo tanto por mi vida diaria. No entiendo la clase de Salvador que tengo. No entiendo cómo enfrentó la muerte por mí. No entiendo cómo fue tan valiente. ¿Sabe? Una vez escuché una frase que me gustó mucho y decía, si estás en tu momento de mayor prueba, ¿cómo te sentirías si escucharas a Jesús orando a la par tuya por ti? ¿Cómo te sentirías? ¿No te sentirías valiente y fuerte? ¿No te sentirías seguro? Yo sí. Si yo escuchara a la par mía a Jesús orando por mí, yo me voy a sentir confiado y tranquilo. Pero cuando veo a su cruz, yo puedo ver que si aquel que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no me va a dar todo lo demás? ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada te puede separar del amor de este Salvador. Es un amor tan grande, es un amor que llega tan alto que no lo puedes entender. Amén. Juan 13:1 dice algo que me gusta mucho. Dice que Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Esa es la clase de amor que tu Salvador, tiene por ti. El centurión nunca vio un amor así. Él nos enseña que ver a Jesús en la cruz, amando hasta el extremo, puede convencer el corazón más duro. Él no vio milagros, él no vio parábolas, él no escuchó parábolas, él no lo siguió por Galilea, él no lo vio resucitar a los muertos. Nosotros no lo vimos tampoco, pero nosotros sí vimos y sí vemos algo que él vio, que cambió nuestra vida para siempre, y fue su amor. Él vio cómo murió Jesús y eso le bastó para ser capaz de morir por él también. ¿Qué tal tú? ¿Es eso suficiente o necesitas algo más? ¿Es eso suficiente para que te decidas a entregarle tu vida a Cristo sin temor y declarar que Él es el Hijo de Dios? ¿O necesitas algo más? Necesitas una prueba más de que Dios te ama, de que Dios está para ti, de que Dios nunca te va a abandonar. Necesitas una prueba más, o la cruz es suficiente para que veas el amor de Dios para tu vida. Yo creo que no necesitamos una prueba más. Y lo segundo que nos muestra el testimonio de este centurión es que Jesús no está limitado a un público en específico, a una audiencia en específico. El evangelio no es un mensaje exclusivo, no depende del trasfondo, no depende de la cultura, no depende de tu conocimiento previo, no depende de si tienes padres pastores, abuelos pastores, no depende de si eres el peor pecador o el que le da a comer a los pobres todas las semanas. No depende de eso. ¿Sabe? Yo le decía, el centurión vio todas estas cosas sobrenaturales que pasaron, y yo se las quería explicar a ustedes, pero no se las voy a explicar porque el centurión no lo entendió, entonces hoy tampoco lo vamos a entender. Pero ¿saben por qué? Porque Dios no te trajo aquí para que tengas más conocimiento. Dios te trajo aquí para recordarte que Él te ama y que Él te amó. ¿Sabes? Tal vez no eres una persona que lo busque activamente y viniste hoy porque te tocaba, como el centurión que estaba ahí en esa cruz, simplemente porque le tocaba.
porque las circunstancias se dieron de esa manera y quizás hubieras preferido estar viendo el partido de fútbol o jugando videojuegos, de levantarte hasta tarde. O tal vez hoy te sientes muy lejos y llevas mucho tiempo haciendo las cosas mal, mucho tiempo corriéndote de Dios, mucho tiempo evitando acercarte mucho porque no te sientes bien, porque no te sientes digno. O tal vez la religión te ha hecho pensar que esto no es para ti, que tú eres un tipo con una compostura muy firme, con pensamientos muy claros, que a ti nada te puede mover, que tú tienes tu vida planeada y que nadie te puede mover de ahí, que ya sabes lo que quieres hacer en tu vida y que esto es una locura, que esto es una ridiculez. Pero sabes, a ti que estás pensando eso hoy, yo quiero decirte que el mensaje de la cruz es para ti, que el amor de Cristo es para ti, que el amor de Dios es para ti, que la entrega de Cristo es para ti, para este corazón duro, para este corazón desinteresado, para este corazón que sigue buscando y anhelando un montón de cosas en esta vida que nunca lo van a llenar, cuando ese hombre dio tanto por ti. Pero es para ti, no importa si lo has rechazado todo este tiempo. Yo quiero que se pongan de pie, por favor. No importa si lo has rechazado todo este tiempo, no importa si lo has visto de largo, no importa. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de nuestro Señor en esa cruz es tan grande, porque el amor de nuestro Señor en esa cruz es tan grande, que Él toma al indigno, Él toma al pecador y le muestra su amor.